Bien, chicos, ya vamos prácticamente en la recta final de la materia, de la clase. Y bueno, nada más es para recordarles que el día de hoy es a las 10 de la noche la hora límite para que ustedes puedan entregar su proyecto final. Si lo tienen antes, pueden mandarlo antes, no hay ningún problema. De hecho, ya hice algunas revisiones. También tenemos pendiente el examen final que se va a aplicar a partir de la hora de siempre, a partir de las 4 de la tarde. Voy a ser bastante más estricta en cuestión de los tiempos, ya que como ustedes saben, este ya es el último día, ¿verdad? Y necesitamos nosotros entregar calificaciones. Entonces, si tienen algo pendiente, chicos, de favor, les pido que me apoyen haciendo el envío durante todo el día de hoy de todo aquello que ustedes tengan pendiente para que no haya ningún problema. Les vuelvo a repetir, a veces uno que más quisiera pasar a todo el grupo, pero a veces no hay mucho de dónde agarrar en cuanto a participaciones o puntajes y demás, y es ahí donde luego hay problemas, ¿no? Acuérdense que las calificaciones finales de cada una de las materias, incluyendo obviamente la mía, los van a poder ustedes consultar en el campus de donde ustedes sean originarios. Yo como maestra no estoy facultada, perdón por mis greñitas, no estoy facultada para poder darle la calificación final, pero pues como quiera ustedes, bueno, ya llevan el conteo de cada uno de los exámenes y pues ya sabe qué tareas ya fueron tomadas en cuenta y cuáles no, ¿verdad? O bueno, que espero que todos los la hayan enviado y ya les haya llegado su notificación de tarea de vuelta. Hasta el día de ayer, revisa todo lo que tenía hasta el día de ayer pendiente, entonces por allá inclusive algunos, como les digo, proyectos finales y ya lo deben de tener por ahí como tarea de vuelta o con el puntaje que obtuvieron y algunas otras observaciones por ahí que hice. Bueno, vamos a continuar. Ahora bien, hablando acerca del agente aduanas o agente aduanal, ¿verdad? Como más comúnmente se le conoce a este personaje, recordemos que empezamos a hablar del agente aduanal a partir de los sujetos que en este caso actúan, ¿verdad? En el derecho tributario aduanero. Acuérdense que vimos dos tipos de sujetos. ¿Alguien me puede decir quién es el sujeto activo o a quién se considera como sujeto activo y por qué? Participación. ¿A quién se le considera como sujeto activo y por qué? Pero levánteme la mano, por favor. Participación. Ok, a ver, Alejandro, adelante. Se le consideraría al Estado Ajá, ¿por qué? porque es el que recolecta lo que es, no me acuerdo qué era, pero algo relacionado con un tipo de impuesto. Afirmativo, es el impuesto, exactamente, los impuestos que se derivan a partir de estas operaciones de importación y exportación. Muy bien, Alejandro, tienes tus puntos, tienes tu punto extra. Bien, ahora bien, vamos a ver entonces al agente de aduanas o al agente aduanal como sujeto pasivo. Alguien que no haya, bueno, alguien que no sea Alejandro, que ya participó, ya obtuvo su punto extra. Alguien que no sea Alejandro, que me puede decir por qué se le conoce como sujeto pasivo al agente aduanal. Que se acuerden. Por punto extra. Nadie. ¿No es el que tiene que pagar impuesto? Ah, sí, muy bien, así es. Sí, básicamente esa es la diferencia, o es lo que lo diferencia del sujeto activo, ¿no? El hecho de que el sujeto pasivo es el que tiene que pagar el impuesto correspondiente. Muy bien. ¿Quién me contestó ahorita? Yo, profe. Dayana, ok. Molar Ruiz. Bien. Ah, tiene muchas participaciones, excelente. Bien. Ok, chicos. Vamos entonces a seguir con esta última información ya que tenemos a la vista. Entonces, ya tenemos claro el por qué se le conoce al agente aduanal como un sujeto pasivo, ¿sí? Entonces, aquí básicamente en este apartado nos dice que
por ejemplo, aquí el profesor Antonio Márquez y Márquez, que como les decía yo, él es un jurista también dedicado a estos temas tributarios aduaneros, nos dice que los grupos fundamentales que de supuestos, de hecho, de la responsabilidad tributaria ha señalado, nos habla también del profesor Sáenz de Bujanda, e incorporan algunos de ellos la figura del agente aduanal. Estos presupuestos o supuestos que ya habíamos comentado con anterioridad, acuérdense que estamos hablando de cuestiones jurídicas, los supuestos o presupuestos estamos hablando de aquellos hipótesis o de aquellos posibles escenarios, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que hemos visto es que este agente aduanal nos dice que dentro de algunas de las cuestiones, ¿verdad? Nos dice del cumplimiento de la serie de prestaciones tributarias a que se encuentra obligado el agente aduanal, nos dice que sobresale aquella de presentar la declaración arancelaria o pedimento. Vamos a ver más adelante dentro de sus funciones que efectivamente esta persona, el agente aduanal, es el que presenta el pedimento. En el caso de nuestro país, lo presenta a través de lo que se denomina ventana única, que inclusive ya tuvimos oportunidad de ver cómo podemos nosotros accesar por medio de internet a esta ventana única. Nos dice que ellos tienen que presentar esta declaración arancelaria o pedimento que, según se ha visto, la doctrina ha calificado como principio de una operación de autoliquidación o autoimposición, y en virtud de la cual se otorga a la administración aduanera los elementos necesarios para la cuantificación o liquidación de la deuda tributaria. Para aquellos que ya han tenido la oportunidad de lo que es, de ver de lo que es un pedimento y demás, bueno, anteriormente cuando se manejaban todavía en aquellas épocas de en donde se manejaban todavía las cuestiones en papel y demás, que fue lo que me tocó a mí, básicamente un pedimento todavía de la información más importante, ¿verdad? Que contenía, pues es la información referente al comprador o al importador en este caso, o de quien vende, quien compra, nos habla acerca de las fracciones arancelarias, ¿verdad? O qué fracción arancelaria es la que corresponde de acuerdo a la mercancía del cual se esté hablando en el pedimento, nos habla de toda aquella información que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Que deriva a partir de la fracción arancelaria, que es en cuanto pues la clasificación en sí, y aparte pues todos aquellos aranceles que pueda contener en este caso ese tipo de fracción debido al tipo de mercancía. Entonces, toda esta información nos dice que de acuerdo a la ley, este pedimento es, digamos, la información que requiere, en este caso, las autoridades aduaneras para empezar ya, digamos, a hacer, nos dice aquí una cuantificación o liquidación de la deuda tributaria, ¿verdad? Ya vimos también algunos de los impuestos más importantes a las importaciones, ¿verdad? El IVA, el IEPS, el ISAN y demás, ¿verdad? Entonces, todo esto se hace a través de todo lo que está declarado en el pedimento. Por eso es tan importante el hecho de contestar correctamente o de llenar correctamente el pedimento, que no cualquiera lo puede hacer. Y por eso se le da un especial, digamos, realce a la figura del agente aduanal, puesto que en él encontramos todo aquel conocimiento o toda aquella experiencia que se requiere para poder hacer el llenado de documentos como lo que estamos hablando, el pedimento, como en este caso el certificado de origen y demás, cosas que son importantes y necesarias para el despacho aduanero y también pues para la misma operación comercial internacional. Ahora bien, ¿en qué dentro de la responsabilidad tributaria, en qué momentos aparece aquí o se incorpora aquí la figura del agente aduanal de acuerdo al profesor Antonio Márquez y al profesor Sáenz de Bujanda? Bueno, por ejemplo, uno de estos es en aquel momento en el que los presupuestos, acuérdense que seguimos hablando de aquellos hipótesis o de aquellos escenarios contemplados, ¿verdad? Que se refieren a la especial conexión de la actividad del responsable con el hecho imponible. Es decir, nos dice que aquí el agente interviene en la operación de despacho que se origina con motivo de la importación, hecho imponible del gravamen aduanero. Acuérdense que hablamos
del hecho generador o hecho imponible, ¿verdad? Lo hablamos específicamente en el tema de la obligación tributaria aduanera. Ahora bien, ¿en qué otros supuestos o en qué otros escenarios también figura aquí el agente de aduanal? Bueno, nos dice aquí que en los presupuestos que sí constituir por sí mismo ingredientes constitutivos de un ilícito fiscal o elementos que directamente coadyuven a la infracción tributaria pueden dar ocasión a que el responsable, aun siendo enteramente ajeno al hecho en que la infracción cometida por el sujeto pasivo aparezca como tal, por ejemplo, como en el caso de incorrección o falseamiento de los datos de las declaraciones de adeudo o de valor, de las facturas, documentos en cuya redacción no interviene el agente aduanal, pero de lo que es responsable ante la aduana constituya o no infracciones reglamentarias. ¿Qué nos quiere decir esto, muchachos? Y aquí hay que tener mucho ojo, por ejemplo, a todas aquellas personas, a lo mejor en algún momento dado ustedes, les vuelvo a repetir, pueden ustedes ser un agente aduanal o pueden ser aquellas personas que sean, digamos, que estén autorizadas frente a la aduana para poder hacer esta representación y por lo tanto llevar a cabo este despacho de mercancías. Tienen que estar muy atentos en cuanto a que todo documento que ustedes presenten ante las autoridades aduaneras sea lo más fiel posible a la mercancía, o en este caso, fíjense bien, aquí también puede entrar la cuestión de las fracciones incorrectas, ¿verdad? O nos dice aquí en los datos de declaraciones de adeudo o de valor de las facturas, en todo aquel documento que presente el agente aduanal o en este caso a quien asigne para hacer en su representación el despacho ante aduana, debe de estar cada documento corroborado, ¿verdad? Obviamente tienen que presentarlo en regla, ¿verdad? Tienen que presentarlo de una manera lo más apegada posible a la realidad, ¿verdad? En el caso de la mercancía, en las descripciones, en el caso de otro tipo en este caso nos está hablando inclusive hasta de facturas, ¿verdad? En donde ahí no tiene nada que ver el agente. Sin embargo, recordemos que este agente aduanal es la cara o está representando, ¿verdad? En este caso a un importador o a un exportador. Entonces, ¿contra quién se va la primera responsabilidad? Contra, en este caso, el agente aduanal y contra los que resultan responsables. O sea, ahí se deriva toda una investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Ya vimos dentro de los artículos del 176 al 178 cuáles son las consideradas como infracciones, así como sus sanciones, y ya vimos también que hay, inclusive dependiendo de la gravedad de la sanción, las cuales las tenemos como leves o graves, vimos que para las graves inclusive hay hasta posibilidad de, en este caso, procedimientos penales en contra de quien resulte responsable. Entonces, mucho ojo, chicos. Ahora bien, ya habíamos hablado del por qué dentro de las características del agente aduanal se toma en cuenta como su profesionalización, y dentro de esta característica también tenemos una que forma parte de esta en sí, que es que el agente aduanal o la persona que aspire o la persona que ya es más bien agente aduanal pueda estar inscrito, ¿verdad?, en alguna asociación. En este caso, la Asociación Americana de Profesionales Aduaneros nos habla, como su nombre lo indica, ¿verdad?, que es una asociación internacional, en este caso, de profesionales aduaneros en el continente, obviamente, al hablar de América, pues hablando del continente, ¿verdad? Y nos habla también de la Asociación Internacional de Agentes Profesionales de Aduana, ¿verdad? El cual, esta asociación es una corporación internacional de derecho privado. O sea, acuérdense que la diferencia entre el derecho privado y el público es que el derecho privado es aquel derecho que se da entre particulares, dice, sin fines de lucro, que fue fundada en el año de 1966 en Viña del Mar, Chile, con la finalidad de integrar en una sola entidad a las cámaras, federaciones, asociaciones, uniones de agentes, despachantes y o corredores de aduana de América, España y Portugal. O sea, prácticamente empezó, digamos, tomando en cuenta todo el continente y también a España y Portugal. Entonces, fíjense bien la importancia de la SAPRA en
en el mundo, digamos, de los profesionales aduaneros, ¿verdad? Constituye todas las cámaras, federaciones, asociaciones y uniones de agentes, despachantes y demás. Ahora bien, actualmente nos dice que hay más de 25,000 profesionales distribuidos en los 21 países que integra, que están precisamente inscritos a la SAPRA. ¿Por qué o cuál es la importancia que tiene la SAPRA dentro del mundo aduanero? Bueno, nos dice que ellos han mantenido una directa relación con la evolución que ha existido en la valoración práctica y consagración legislativa que han hecho los estados de la función que cumplen los despachantes o agentes de aduana. Era lo que les venía diciendo. Es muy importante este tipo de asociaciones que inclusive ellos como expertos en el tema, como las personas que están viviendo las problemáticas del día a día en campo, es muy importante la opinión o el criterio que ellos generen con relación a algún tema que contemple, en este caso, las aduanas en todos estos estados miembros. Su opinión pesa tanto que nos dice aquí que ellos han influido en la evolución que ha existido en la valoración práctica y consagración legislativa. Es decir, que para poder hacer algún cambio en cuestión aduanal, ¿verdad? En este caso, los legisladores o quienes estén planteando digamos, este cambio, esta reforma, esta reforma más bien, ¿verdad? Dentro de alguna ley que contemple alguna situación de tipo, digamos, o que englobe, ¿verdad?, a lo que es el SAM, el Sistema Aduanero Mexicano, ¿verdad?, o el Sistema Aduanero Mexicano. Aquí ellos entran como equipo de asesoría, ¿verdad? Vuelvo a repetirles, ellos son los que al final de cuentas, estos 25,000 profesionales en estos 21 países miembros son los que al final de cuentas luchan o enfrentan del día al día todas aquellas cuestiones, ¿verdad?, prácticas que ocurren al momento de estar ejerciendo la profesión y mediante las operaciones comerciales que no contamos diarias, una o dos, ¿verdad? Son prácticamente, pudieran ser decenas, cientos de operaciones comerciales, digamos, por cada uno de estos profesionales, tal vez, pues si hablamos en países, pues pudiera ser a lo mejor hasta miles de operaciones comerciales internacionales, ¿verdad? Las cuales ellos se enfrentan y se dan cuenta qué es lo que falta, qué es lo que sobra, qué es lo que hay que añadir, qué es lo que hay que quitar, qué es lo que hay que tomar en cuenta. Sobre todo, acuérdense, chicos, que lo que más ha repercutido dentro de los cambios hechos, dentro de la evolución, en este caso de las valoraciones y todas aquellas aplicaciones prácticas en el campo aduanero, es la aplicación de las tecnologías de la información y comunicaciones. Todo aquello referente a estas tecnologías, chicos, ha impactado de sobremanera, de tal forma que en estos momentos, pues, bueno, ya no estamos, digamos, en una situación, digamos, no como la primera vez cuando empezó la cuestión de la pandemia en el país, ¿verdad? Que tuvimos que estar en un tiempo de cuarentena en donde solamente los comercios o los negocios considerados esenciales tenían las puertas abiertas, ¿verdad? Podían estar en funcionamiento, mientras que las otras pues tenían que cerrar sus puertas. Inclusive vimos que el gobierno de los tres niveles, federal, estatal y municipal, muchos de ellos tuvieron que mandar a sus trabajadores a hacer home office o hacer, digamos, rondas donde no todos estos trabajadores se tenían que presentar todos ellos juntos normalmente a diario, sino que hacían grupos para poder hacer, para no descuidar sus funciones, pero también cuidando lo que pues denominamos como la sana distancia, ¿no? Entonces, estas cuestiones de aplicaciones de la tecnología en el campo aduanero, sobre todo en cuestión del despacho aduanal, chicos, créanme que ha sido de mucha ayuda. Estos cambios inclusive ya se estaban contemplando antes de la pandemia, pero tuvieron que ser, digamos, aplicados de mayor manera
debido a pues a esta cuarentena, ¿no? En donde pues era recomendable o no salir, o por ejemplo muchos trabajadores, como les vuelvo a repetir, de distintos negocios de tipo público y privado tuvieron que mandar a sus trabajadores a hacer trabajo desde casa. Entonces, esto ha permitido que el comercio o estas operaciones comerciales en el país internacionales, si bien es cierto, disminuyeron obviamente su volumen de operaciones, sin embargo, fueron de los sectores que no paró, disminuyó, pero no paró. Y actualmente, pues, se sigue viendo que nuevamente está, digamos, la velocidad o las operaciones tal cual como deben de ser están volviendo a la, entre comillas, normalidad, ¿verdad? En cuanto al volumen de operaciones. Sin embargo, pues ahora ya con las debidas precauciones y con todo aquello que interviene con la cuestión de la llamada nueva normalidad, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos ha permitido o que ha permitido que el sector del comercio exterior en México no haya parado. Si bien disminuyó, pero es un hecho y ustedes lo pueden ver, para aquellas personas, les voy a repetir, que viven a lo mejor en una zona, digamos, donde hay algún puerto o alguna aduana, se dan cuenta que el flujo de movimiento ya empieza a ser otra vez el normal, si no es que a lo mejor hasta un poquito más por todo aquello que se fue rezagando por cuestión de la cuarentena. Y bueno, esperemos que pues así siga, al menos en lo que termina este año, mientras se encuentra la bendita vacuna contra el COVID. Bueno, siguiendo con la SAPRA. Fíjense bien, la experiencia y conocimiento, nos dice, adquirido en los 50 años de vida que aproximadamente tiene ya el ASAPRA, y todo este aporte profesional y ético, nos dicen que este aporte, este conocimiento y la experiencia que ellos tienen, les ha permitido, ¿verdad?, a que otras organizaciones puedan aprovecharlos y puedan perfeccionar, en este caso, modelos y sistemas aduaneros. En conjunto, por ejemplo, con la OEA, con la CEPAL, con la LADI, y particularmente nos habla aquí del convenio multilateral sobre cooperación y asistencia mutua. Dice, entre las direcciones nacionales de aduana de América Latina, España y Portugal. Acuerdo donde este último del que ASAPRA fue impulsor y al cual se encuentra integrado en calidad de miembro observador. Además, aparte de todos estos trabajos conjuntos, también ha trabajado muy de la mano con la Organización Mundial, obviamente, de Aduanas y pues la Organización Mundial de Comercio, ¿verdad? En el caso de la Organización Mundial de Aduanas, en este caso, nos dice aquí que la Secretaría General recientemente ha respaldado al conferir a la SAPRA la calidad de un participante en la organización con el estatus de observadora, atendido al importante rol que la asociación ha desempeñado y desempeña en Latinoamérica. Fíjense nada más, y claro que es de resaltar la importancia de la SAPRA, porque aquí nos habla que en pocas palabras está la crema innata de lo que es, en este caso, las personas relacionadas a este ámbito aduanero. Entonces, imagínense si no tienen una gran repercusión todos esos años de experiencia, todas esas experiencias también compartidas de ellos hacia el mundo, en este caso aduanero. Entonces, aparte de estas experiencias, la SAPRA, como cualquier otra asociación, cámara, confederación y demás, se preocupa también porque sus miembros precisamente estén actualizados. Fíjense que esa es una de las principales, les comento yo a los compañeros, de las principales ventajas de que sus negocios, hablamos del giro en que hablemos, esté apegada o esté inscrita en una cámara, ¿verdad? Sabemos que hay cámaras de comercio, cámaras de la industria de la transformación, cámaras de restaurantes, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque la gran ventaja de estas cámaras, independientemente que es un apoyo o la misma cámara en sí, es un peso, digamos, importante de ese sector en la economía e inclusive en el gobierno, a pesar de que sean personas que no tienen nada que ver con el gobierno, la opinión de los integrantes de alguna cámara o de alguna asociación y demás pesa, ¿verdad? A veces en decisiones gubernamentales. En este caso, las asociaciones, cámaras y demás, lo que permite a sus miembros también es la
capacitación, ¿verdad? En este caso, el desarrollo profesional de sus afiliados, ¿sí? Por medio de conferencias, por medio de pláticas, por medio de cursos, seminarios. O sea, si ustedes van a esta página, van a encontrar, inclusive en algún lugar, ¿verdad? Desconozco, yo me imagino que nada más es para puro, obviamente es para puro miembro, ¿verdad? Pero hay algunas asociaciones que también abren sus cursos, seminarios y demás para público en general. Desconozco si en el caso de la SAPRA hay algún curso, seminario, o conferencia que pueda llevarse a cabo de esta manera. Ahorita vamos a ver que para nuestro país hay en este caso, una confederación especial, ¿verdad? Que une, ¿verdad?, a todos estos conocedores del ámbito aduanal o aduanero, ¿verdad? Que los reúne y que toma vital importancia, sobre todo, como les comento, en nuestro país. Esto, digamos, es a nivel internacional, la SAPRA. Pero, ¿cuál sería entonces el equivalente de una asociación de agentes aduanales en nuestro país? Ahorita lo vamos a ver. Bien, bueno, continuando con la SAPRA, nos dice que pues obviamente que ha impulsado el desarrollo, etcétera, lo que ya habíamos hablado, ha impulsado también la participación conjunta con otros organismos relacionados también a comercio internacional, ¿verdad? O algunas organizaciones relacionadas a tratados comerciales y demás entre países. Además que, bueno, se preocupa por, como les comentaba hace un momento, se preocupa por la constante mejora, con la constante capacitación y preparación de sus miembros. Entonces, bueno, aquí actualmente nos dice, puede destacarse estudios comparativos de las legislaciones aduaneras en distintas áreas y respecto a los países que integran la SAPRA. Entonces, realmente los estudios que ellos llevan a cabo son estudios bastante interesantes y apegados a la ley, y que representan simplicidad en los trámites, representan también el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y obviamente también el aprovechamiento de todas la experiencia que ellos como asociación puedan generar. Ahora bien, ahora sí vamos, ya vimos el agente aduanal desde un punto de vista en general, ¿verdad? Ahora vamos a ver al agente aduanal desde el punto de vista dentro de nuestra legislación mexicana, donde vamos a encontrar que el concepto de agente aduanal en nuestra legislación lo vamos a encontrar obviamente en la ley aduanera, en el artículo 159. El artículo 159 nos habla de la siguiente manera. ¿Alguien que me pueda ayudar a leer, por favor, esta parte del artículo? ¿Alguien? No se me duerman. Chicos. Yo, profe, yo. Todos quieren. A ver, Alejandro, por favor, para dar oportunidad a otros. Gracias, Daniel, como quiera. Adelante, Artículo Alejandro. Agente aduanal es la persona física autorizada por el Servicio de Administración Tributaria mediante una patente para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías en los diferentes regímenes aduaneros previstos en esta ley. Ok, gracias, Alejandro. Entonces, de acuerdo al artículo 159, que es la persona física, ¿sí? Al hablar de persona física, ustedes saben que es el individuo en sí, autorizada por el Servicio de Administración Tributaria. Tiene que estar autorizada por el SAT para poder ellos presentarse como un agente aduanal. Ahora, mediante una patente para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías, que ya lo habíamos visto, es decir, que representa a terceros, ¿sí? Esta dentro de las características que vimos anteriormente del agente aduanal, que representa a terceros en los diferentes regímenes aduaneros previstos en esta ley, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un poquito más a fondo en cuanto a las funciones también vistas para el agente aduanal. Sí, adelante, Daniel. ¿Alguna Profe, cosa? tengo una duda. A mí me habían comentado, bueno, esa es una duda solamente. Me habían comentado que para ser agente aduanal tienes que ser mexicano 100%, tienes que tener, ay, ¿cómo era? Ah, se me olvidó la pregunta. No te preocupes, ahorita vamos a ver, de hecho, las características. A lo mejor de ahí sale tu pregunta. Si te acuerdas, ahorita me dices. Vamos a Okay. continuar y ahorita me dices si te acuerdas tu pregunta. Bien. Sí.
de acuerdo a lo que comenta Daniel, es muy cierto. Hay, de hecho, miren, aquí está. En la misma artículo 159, después del concepto de lo que para la ley significa, para la ley mexicana o la ley aduanera mexicana significa un agente aduanal, nos habla de las características que debe de tener, en este caso, el agente aduanal en México. Una de ellas, como comentó Daniel, es que debe de ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos. ¿A qué se refiere en pleno ejercicio de sus derechos? Bueno, hay ciertas circunstancias en los que, a pesar de ser mexicano de nacimiento, no puedes ejercer tus derechos. Uno de ellos es cuando la persona está privada de su libertad, está presa. Un preso no puede ser votado, ni puede votar. O sea, no está en pleno ejercicio de sus derechos, ¿sí? En este caso. O sea, un preso no puede ser, de acuerdo a la ley, no puede ser un, digamos, candidato a agente aduanal. Ahora bien, fíjense bien, hablando también de estas cosas, nos dice el segundo punto, dice, no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso y en el caso de haber sido agente o apoderado aduanal, su patente no hubiese sido cancelada o extinguida. También la ley da digamos, o pone sobre la mesa esta situación donde hay cuestiones o hay escenarios en donde la patente asignada a un agente o apoderado aduanal, por alguna situación, en este caso ilícita, tiene que cancelar o extinguir esta patente. Entonces, básicamente lo que nos habla la fracción segunda es de que debe de tener, en este caso, un testimonio impecable, ¿verdad? ¿Cómo se les puede decir? Se me fue ahorita la palabra. Una imagen, ¿verdad? Tiene que tener una imagen impecable, ¿verdad? En cuanto a que no haya mancha en su currículum, de acuerdo a lo que habla la fracción segunda, ¿verdad? Tiene que ser una persona íntegra. ¿Por qué? Porque recordemos, ¿verdad? Que dentro de las funciones, pues él tiene que ser la persona que representa al cliente frente a autoridades aduaneras. Y si ya hay un antecedente de que se cometió anteriormente algún ilícito o fue parte de algún ilícito, ¿verdad? Entonces ya, digamos, su nombre ya está manchado, ¿no? En este caso. Ahorita les tengo que decir la palabra que se me tiene que venir a la mente, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando del buen nombre, ¿verdad? De la persona, de su capacidad de poder ser una persona confiable para los demás. Ahora bien, la fracción tercera fue derogada en el 2013, mientras que la cuarta nos dice que no debe de ser servidor público, excepto tratándose de cargos de elección popular, ni militar en servicio activo. Aquí en el sur de Tamaulipas hace mucho hubo el caso de una persona que fue presidente municipal y que pues obviamente también tenía era agente aduanal, ¿verdad? En este caso nos dice que sí puede tener en este caso cargos de elección popular, ¿verdad? Pero no puede ser ni militar en servicio ni servidor público. Aquí lo que podemos entender es que no puede ser, digamos, servidor público de aquellos que tenga a lo mejor algún tipo de plaza o algún tipo de puesto, ¿verdad? Que no haya necesidad de ser votado. En el caso de los servidores públicos que son votados, que son a los que se refiere con cargos de elección popular, en estos casos sí puede el agente aduanal, digamos, tener esta doble trabajo, ¿cómo les puedo decir? Doble situación laboral, por decirlo de alguna manera. Ahora, nos dice no tener parentesco por consanguinidad en línea recta. O sea, aquí prácticamente nos habla que no debe de tener ningún parentesco con la administración de la aduana, obviamente por todo este conflicto de intereses que puede llegar a ser. Tener título profesional o su equivalente en los términos de la ley de la materia, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Con respecto a su profesionalización.
tener experiencia en materia aduanera mayor de 5 años, estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, o sea, de tener su RFC, como le denominamos, ¿verdad? Y demostrar estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, que no debe de deberle nada a Hacienda. Y obviamente hay un examen que tiene que presentar, que tiene que ser aprobado para poder finalmente ser otorgada esta patente. Ahora, de acuerdo a una... ¿Cuál es? A ver. Bueno, ya cuando dijo lo de lo último, de lo de la patente, es el examen que se, ¿cómo se llama? Que se envía en el DOF, ¿no? En el Diario Oficial de la Federación. Ahí se publican las convocatorias para poder presentar tu examen para ser agente aduanal, ¿no? Bueno, yo sé que no, por ejemplo, así como lo que me comentas tú, yo sé que no hay, digamos, convocatorias tal cual, ¿verdad? Esto no es de convocatoria, sino que, por ejemplo, tú vayas y en cualquier momento tú puedas presentar, digamos, tu intención de ser un agente aduanal cumpliendo todos estos requisitos, pero en sí que haya convocatorias o que haya, por ejemplo, una vez al año, oportunidad para meter tus papeles para ser agente aduanal, yo sé que no se maneja de esa manera, o sea, no se maneja por medio de convocatorias. Yo sé que es una vez que tú ya cumples con estos requisitos, tú te presentas, en este caso nos dice que te presentas frente a la Secretaría de Hacienda, porque nos está hablando aquí de la Secretaría, te presentas frente a la Secretaría de Hacienda y presentas tu intención, así como la comprobación de que cumples con todos estos requisitos, para que ellos posteriormente, una vez aceptados tus requisitos y presentado y aprobado el examen, nos dice aquí que la patente de interesado se te será otorgada en un plazo no mayor a 4 meses. Y que la patente, pues obviamente tiene que ser personal e intransferible, o sea, no se la puedes pasar a nadie más. Puedes tener representantes, puedes tener personas que te representen a ti, agente aduanal, en la aduana de tu correspondiente tuya, porque tampoco puedes ir por todas las aduanas presentándote como agente aduanal. Tienes que tener una aduana específica para poder realizar tus labores, ¿verdad? Y puedes tener a alguien que te represente, algún trabajador que te represente a ti, agente aduanal, para hacer el trámite, pero jamás presentándose como el agente aduanal fulanito de tal. Por eso nos habla que es una persona física, porque es una persona que debe de recibir ese título a nivel personal. O sea, yo, por ejemplo, agente aduanal Anel Castillo, no puedo pasarle en este caso mi patente a Pedro López porque es de Anel Castillo. O sea, entonces ahí estaríamos, pero sí puedo decir o puedo hacer un escrito en donde Pedro López va representando a la agente aduanal Anel Castillo en el despacho de la mercancía fulana de tal con el cliente X y Y, Z y demás. Eso sí se puede hacer, chicos. No sé si quedó contestada tu pregunta, Daniel. Sí quedó contestada. Gracias. Ok, sí, de nada. Bien, vamos a irnos más rapidito porque nos queda 1 minuto y medio, pero sí era importante que respondiéramos la pregunta que tenía aquí el compañero. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para operar? Aquí ya nos vimos algunos, ¿verdad? Entre ellos nos dice la fracción número 1 que es estar al corriente en sus obligaciones fiscales, definitivamente. Entonces, vamos a tener aquí dentro del artículo 160 todos aquellos requisitos que debe de cubrir para poder operar el agente aduanal. Ahora bien, que son todos estos, aquí se los puse tal cual. En el artículo 161 tenemos aquí cuáles son los derechos del agente aduanal. También, mientras que en el 162 tenemos las obligaciones del agente aduanal de acuerdo a la ley aduanera mexicana. Ahora bien, áreas de competencia. ¿Cuáles son estas áreas de competencia que nos habla aquí el artículo 163? Nos habla también de, en este caso, los derechos, ¿verdad? Que también posee, en este caso, el agente aduanal, el cual ya vimos que le corresponde una aduana de adscripción específica. Chicos, hasta aquí voy a llegar con la información. Por favor, léanlo todo bien en PDF para que puedan presentar su examen. Por falta de tiempo, créanme, para mí me dio mucho gusto darles esta materia. Muy buena, muy bonita, pero muy extensa. Ojalá que les sirva mucho y les deseo éxito en esta materia y en las que siguen. Muchas gracias, chicos. Cualquier cosa nos escribimos ahí por correo electrónico.